lo mío es valentía absoluta y coherencia total con los principios y el proyecto político. Usted habló en el debate de la necesidad de que haya una policía metropolitana afuera de las escuelas. Me faltó precisar, es policía barrial. Después de la separación con la RC, hubo una cola de partidos, los cuales yo agradezco. ¿Quiénes nomás le buscaron? Mejor pregúnteme quiénes no. Pero apenas dígame fueron uno o dos que le hayan buscado. Centro Democrático, Pachacuti, Socialista, en fin. Hay una agenda común en la ciudad. Me parece que de izquierda, derecha, centro, etcétera, estamos hartos de lo que está viviendo la ciudad y por lo menos hay unos 5 o 6 puntos que coincidimos totalmente todos. Hola, hoy estamos con Luisa Maldonado. Ella es candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza. Luisa, bienvenida, un gusto tenerle aquí. Muchas gracias a la invitación. Yo también estoy muy gustosa de estar acá. Luisa, ahora usted participa con Avanza. ¿Qué pasó con la revolución ciudadana de las últimas elecciones que le respaldó? Lo que pasó es que se alejaron totalmente del proyecto político. Cuando fui parte de la RC, la motivación para participar allí, una vez que me hicieron la invitación en el 2009, fue la Constitución de Montecristi, el proyecto político. Y en estos últimos tiempos, sobre todo, se han alejado mucho del proyecto, mucho de la agenda popular, mucho de la agenda social. Entonces ya donde no te sientes cómoda porque no hay coincidencias de principios, de agenda, entonces es muy difícil estar. Entonces preferí salir. ¿Cómo leyó usted o a partir de qué actos leyó usted esta separación? Porque recuerdo que en la entrevista que hicimos cuando usted fue candidata en las últimas elecciones, usted defendió todavía el proyecto político, defendió todavía el liderazgo de Rafael Correa, habló de la persecución a ciertos políticos de alto nivel o funcionarios de alto nivel en el gobierno de Correa. ¿En qué momento cambia esa visión? Bueno, primero dejar bien claro que nunca he estado en la élite del partido, nunca he sido dirigente nacional, llegué a ser dirigente provincial y las tareas ahí son consolidar sobre todo la estructura territorial y por supuesto plantear agendas desde lo local. Y esa es otra de las razones de mi alejamiento, porque está bien tener una mirada nacional, pero si es que no se logra hacer un trabajo desde la base, muy sólido, muy fuerte y tomando en cuenta además de esas necesidades que si bien es cierto son cotidianas, pero son determinantes. Eso también a mí me distanció mucho porque no se debatía los temas de ciudad, los temas más locales, ¿no? Cuando me di cuenta, justamente después del 2019, hubo algunos actos que empezaron a mí a molestarme, a preocuparme, y eso es lo que me fue distanciando. ¿Qué actos? Por ejemplo, el mismo hecho del 2019 de no reclamar un posible fraude que estaba la escuché en una entrevista que dio en una radio, me parece, en la que usted decía que usted ganó las elecciones de 2019 y que finalmente dentro del partido más o menos le dijeron ya no importa, ya quedó así, ya dejemos nomás así. Eso fue lo que pasó. ¿Nos puede contar un poco cómo fue, cómo usted interpreta, por qué interpreta que hubo un fraude, cuáles fueron esos indicios y qué pasó al interior del partido? Hasta ahora han sido varias voces, yo inclusive ya me había olvidado de ese tema, pero retomaron los mismos periodistas de algunos medios, me preguntaron sobre eso y claro, me han hecho repensar. Pero lo que pasó esa noche fue preocupante. Primero, 12 sectores con apagones. Por primera vez se daba a conocer el resultado de una alcaldía a las 8:30 de la noche. La ganancia de la prefectura y de 9 concejales, excepto de la alcaldía. Todo eso ponía en duda. Además, luego al otro día pudimos ver en los tuites que se manifestaba, por ejemplo, que si se analiza el histórico de los nulos de Quito, primera vez ganaba el nulo. Eso llamaba también mucho la atención. Y claro, pedimos al movimiento que reclamemos, que pidamos que se revise. ¿Usted pidió concretamente? Sí, yo pedí, claro que sí. Porque también la militancia pedía, porque era extraño. ¿Sentían ellos también que había algo extraño? Claro, es que era extraño. Ganas la prefectura y 9 concejalías y no gana la alcaldía. Era extraño. Entonces la militancia reclamaba, tomando en cuenta que Luisa sale
de un proceso de primarias, pese a que no había un partido político. Usted recordará que al final ese proceso de primarias se hizo en un movimiento de hecho, no de derecho, pero hubo un proceso. Entonces la militancia reclamaba, decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no está la gente en la calle reclamando? Entonces, claro, el otro día recurrimos a la dirigencia provincial, a la dirigencia nacional de este movimiento de hecho, para pedir que se abrieran las urnas. ¿Quiénes en ese momento? Gabriela, sí, Gabriela, Pavel, Paola, Gabriela Virgilio. Rivadeneira, Sí. Paola Pavón, Sí. Virgilio Hernández y Pavel Muñoz, hoy su contrincante. Y Ricardo Patiño también. Sí, también está de candidato Pavel ahora a la alcaldía. Solicitamos que se abran las urnas, que se pidan el Usted conteo. y algunas personas les pidieron a ellos. Claro. Okay. Yo como ex candidata y claro, la militancia, desde todos los medios. Y claro, eso nos llamó la atención porque era, acepta los resultados, ya está dado y no pongas en peligro lo ganado. Y hay una cosa adicional, Augusto Barrera perdió también las elecciones y puso 11 concejales, entonces se podría decir te pasó lo mismo. La diferencia de esa pérdida es que en ese tiempo todos quienes estábamos de candidatos a concejales le pasamos en votación a Augusto. Todos, aunque sea con un poquito, pero todos. Tenían más votos que él. Teníamos más votos que él. En mi caso, ningún candidato a concejal me pasó en votación. Ninguno. ¿Qué le dijeron ellos? Que deje las cosas así, que se acepte el triunfo de Yunda, pero usted se quedó con esa sospecha de que había fraude, elevó a algún nivel más la queja, con el movimiento tan fragmentado, ¿había dónde más hablar o ahí quedó? Sí, conversamos con Ricardo Patiño en ese momento y solicité ser parte de la rueda de prensa que se hizo inmediatamente para expresar lo que yo pensaba y sentía, y así lo hice. No estuve conforme con lo que el movimiento en ese momento aceptó muy rápido, me parecía extraño, no era correspondiente, había que pedir una revisión. Esto sobre todo por el proceso democrático. La democracia para mí es como la justicia, tiene que ser ciega. Es decir, hay que aceptar el resultado, nos guste o no. Pero en ese momento usted no habló, digamos, públicamente al menos de fraude o de posible fraude. Hablé públicamente. Hubo una rueda de prensa y lo dije. Sí, lo dije. Sí, muy a pesar del disgusto, inclusive de algunos compañeros de ese momento. ¿Hubo roces con ellos ahí por hacer esto? Bueno, malas caras, digamos. ¿Qué le dijeron? Pero tenía que hacerlo, yo no me iba a quedar en silencio. Yo expuse lo mismo que estoy comentando con usted esta tarde, que hay sospechas por todo esto que le manifestaba, los apagones, la hora que se había dicho, el tema de más nulos que blancos. Habían estas sospechas y lo expresé. ¿Y qué pasó entonces? Finalmente, como no tuvo el respaldo del partido, que como usted bien dice, en ese momento era más de hecho y era un partido prestado, entre comillas, digamos. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí dijo, bueno, ahí quedó y ya pasó la página. ¿Y qué pasó con usted? ¿Se fragmentó ahí la relación y fue el principio del fin? Hubo más bien apoyos de otros lados de la misma militancia, de otros sectores del país inclusive, que hicieron algunas investigaciones. Recuerde usted que también estaba en duda lo del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ahí hubo estas investigaciones de qué pasó con la alcaldía y tal, y también nos entregaron una investigación un poco tarde, ¿no? Un poco tarde también, ya no se pudo reaccionar. Después? Bastante después, ya. Meses. Probablemente faltaban unos 15 días para que se posicionara la nueva alcaldía y ya fue muy complicado reclamar. Nosotros preferimos aceptar eso porque podíamos poner en dificultad a la ciudad y esa jamás va a ser nuestra intención. Entonces dijimos, ok, que esto sea lo que tenga que ser. Sin embargo, hoy se somete nuevamente a un proceso de escrutinio de los ciudadanos en el que nuevamente el árbitro, como corresponde en democracia, es el Consejo Nacional Electoral. ¿Confía usted en el rol del Consejo Nacional si es que en ese momento ya tuvo las dudas de un eventual fraude? ¿Hoy confía en el Consejo Nacional? Yo confío en la democracia. Yo confío en que el Ecuador y nuestra ciudad cada día fortalezca el proceso. Si no participamos, si no nos organizamos mejor, va a ser muy difícil que esto avance. Entonces, confío en eso. Las instituciones tienen que hacer su esfuerzo y cumplir sus funciones. Ahora que estábamos en el debate, que además me alegro muchísimo que al fin
obligatoriamente hay un debate. No estoy de acuerdo con la metodología, eso sí, no estoy de acuerdo, es muy corta, no se puede exponer en un minuto el plan de ciudad, pero estoy de acuerdo que se haga, así que felicitaciones por eso, ¿no? Porque hay alguna otra gente que evade totalmente discutir los temas, plantear propuestas, en fin. Ahí pudimos conversar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que tuvo la gentileza de saludar a todos los candidatos, y le habíamos dicho justamente que ella fortalezca el proceso democrático y que garantice los resultados y acepte la voluntad del pueblo. ¿Confía en los resultados de esta vez? Confiamos, si ya pasó por esta experiencia. Confiamos en este proceso, pero estamos mejor preparados. ¿En qué sentido? Bueno, ¿Hay más brigadas de control? ¿Cómo está funcionando? No hay más brigadas de control, hay una estrategia de control mejor estructurada. Estoy parada sobre mis propios pies, no tengo ninguna tutela de nadie, así que es mi propia fuerza, mi esfuerzo, un esfuerzo que hemos logrado construir durante 30 años. Las encuestas, sin embargo, no son muy optimistas con respecto a usted. Nosotros publicamos el análisis del analista con el que trabajamos, Javier Rodríguez Sandoval, y él decía que usted va a perder los votos que obtuvo en 2019 por el apoyo de la Revolución Ciudadana a la marca, Revolución Ciudadana a la imagen de Rafael Correa. Le van a quitar ahora los votos porque ya no está respaldada por ese partido. ¿Cómo ve usted eso? No creo mucho en las encuestas, pero sí en el instrumento. Es decir, hacer una encuesta cuando lo haces tú mismo y tener la veracidad del tema, eso me parece importante, el instrumento es bueno. Pero las encuestas que están rodando, yo creo que son pagadas, hechas para posicionar a alguien, entonces no creo en ese tipo de encuestas. Por un lado. Por otro lado, yo llegué a la ARC cuando yo ya era Luisa Maldonado, es decir, una representante del sector popular. 25 años de dirigente social cuando llegué a la ARC, por esa razón me invitaron además. ¿No? Luego 10 años de concejala, son más de 30 años ya al servicio de la ciudad. Por eso también ha sido fácil, digamos, de cierta forma participar, porque hay una estructura en todo el distrito, que no es una estructura del partido actual, es una estructura de base muy fuerte, por un lado. Por otro lado, claro que hubo un apoyo de la ARC, eso es innegable, totalmente. Y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, nada está dicho. ¿Pero cree usted que va a perder esos apoyos y que se van a trasladar a Pavel Muñoz? No lo sé. El día del debate estaba gente de la ARC de base, sobre todo, que se acercaron al auto a saludar. Hay unos debates interesantes internos. Internos de lo que hoy es la RC. Claro. Hay gente dividida, dice usted. Algunos tienen el corazón con Luisa Maldonado. Absolutamente. Yo no sé si tienen el corazón con Luisa Maldonado, yo creo que tienen el corazón con el proyecto político. Suyo, porque ahorita usted no tiene, digamos, una organización política. Sí. Que yo represento con la agenda popular, con la agenda social, claro que sí. ¿Cómo quedó su relación finalmente con lo que es Revolución Ciudadana? Respetuosa. No, a mí no me gusta echar lodo ni hablar mal de nadie, no me gusta. Yo, como ustedes mismos señalan en algún documento, yo sí hago un esfuerzo enorme por ser gente decente, es decir, reclamo en las instancias correspondientes, digo lo que tengo que decir, pero también me gusta agradecer, ¿no? Por los momentos vividos, porque no todo está mal, no todo estuvo mal, eso es lo que he hecho, entonces tengo una relación cordial. Suelen decir, ¿no? Y es verdad, lo cordial no quita lo valiente. Incluso con estos personajes que usted mencionó, Pavel Muñoz, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Paola Pavón, que en su momento, de alguna manera, evitaron que esta queja subiera de nivel y que eventualmente se reconociera en un escenario hipotético su triunfo. Incluso, sin embargo, tengo que decirles que quien perdió es la ARC. Con su salida. Pero no con la salida. No con la salida de Luis exactamente, sino con este alejamiento del proyecto. Porque usted debe saber que no solo Luisa se ha ido del proyecto. Desde que Alianza País se quebró, también hubo ya una primera división. Un montón de gente. Mujica, a quien yo admiro enormemente, el expresidente de Uruguay, él dice, si la izquierda tiene que perder, que pierda para que aprenda. Sí, yo no estoy aquí porque deseo inmensamente ser la alcaldesa o me mueve la vanidad y el ego. No es esa mi razón. Esa podría ser una interpretación al decir, bueno, ya no llegó antes, ahora
el camisetazo que a muchos candidatos les están cuestionando, ¿no? Que pasan de un partido a otro partido, que podría ser también un cuestionamiento para usted. Claro, hay un cuestionamiento del camisetazo, como yo cuestiono a la gente muy cómoda que se queda ahí bajo la tutela de alguien. Lo mío es valentía absoluta y coherencia total con los principios y el proyecto político. En un lugar donde no te dan espacio, o en una relación de pareja donde empieza a apagarse tu brillo, es mejor irse. Y hay que pararse y decir, yo defiendo esta agenda, y eso es lo que a mí me motiva. ¿No se arrepiente de haberse ido a la Revolución De ninguna manera. Me arrepentiría si me quedaría ahí y no podría seguir lo que yo considero y creo. Yo creo en el pueblo, no solamente con servirle al pueblo, sino que creo en la gente del pueblo. Creo que en el barrio está la solución como está el problema. Yo vengo de ese proceso. Y si eso no se escucha y no se entiende, yo me voy. Entonces, yo soy coherente conmigo y también con la agenda que represento. Entonces, finalmente se separa de la Revolución Ciudadana y entra Avanza. ¿Por qué Avanza? Avanza fue la opción que nos permitió participar. Después de la separación con la RC, hubo una cola de partidos, los cuales yo agradezco. ¿Quiénes nomás le buscaron? Mejor pregúnteme quiénes no. Que apenas pero dígame fueron uno o dos que le hayan buscado. A ver, Fuerza Compromiso Social. No, pero esa es la Revolución Ciudadana. No, ¿cómo se llama el de Jairala? Centro Democrático. Centro Democrático, Pachacuti, Socialista, en fin. Justo previo a estas elecciones, pretendiendo estos partidos abanderar su candidatura. Para eso le buscaron. Sí. ¿No le convencieron? ¿Le convenció Avanza? No. ¿O cómo decide por qué no Pachacuti, por qué no el Partido Socialista? Porque me proponían la prefectura. Y como yo no estoy por una candidatura, entonces les dije que no, gracias. Para mí es zapatero a tus zapatos. Yo conozco la ciudad, sé los problemas que tiene, tengo las soluciones adecuadas, tengo la experiencia suficiente. Yo les decía, ¿qué voy a ir a decir en los cantones? A mí no me gusta mentir. No estoy lista para ser prefecta. No, además, no estoy detrás de una carrera política. Recuerde que no acepté ni la asamblea tampoco. Entonces, todos querían que haga una dupla, yo les dije que no. Avanza nos propuso directamente la alcaldía. Entonces, aceptamos, no hubo condicionamientos, preguntamos sobre el fundador, se nos dio a conocer que desde el 2018 estaba expulsado, porque eso para nosotros... El señor Ramiro González, que además está con proceso, ¿no? En curso y... Entiendo que no está... La verdad desconozco, lo que sé es que fue expulsado en el 2018 y que están haciendo un esfuerzo este partido político porque es partido en su reestructuración y veían en mí además una oportunidad para que ellos también puedan fortalecerse nuevamente. ¿Se va a quedar con Avanza una vez que pasen las elecciones? No me voy a quedar con Avanza. Nosotros porque es obligatorio participar con un partido. Tenemos que hacerlo. Nos gustaría en este momento poder participar como los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Independientemente. Sí, la verdad sí, porque el sistema político no está cumpliendo la función que debe cumplir. Luisa, pero esto no puede ser leído también como oportunismo político, de decir, le uso, entre comillas, al partido, sea en cualquier, que sea en este caso Avanza, para lograr mis fines, que es llegar a la alcaldía. Llego a la alcaldía y pues ya me deshago del partido. ¿No es también una forma de debilitar los partidos? No, yo creo que estoy haciendo un aporte a Avanza y Avanza también nos está ayudando a nosotros con nuestra agenda popular. Lo primero que le dijimos a Avanza es queremos ver el estatuto y el estatuto dice claramente que es un partido de centro-izquierda, primera cosa. Segunda, transparentemente, esta es nuestra agenda popular. Nosotros tenemos una visión de ciudad de esta manera. ¿Les parece o no? Sí, nos parece. Perfecto, muy bien, gracias. Si nosotros podemos fortalecer al partido en buena hora, el partido también nos apoya a nosotros para poder elevar nuestra voz y dar a conocer nuestra agenda. Esa es la ayuda, el fortalecimiento. Sí nos ha invitado Avanza a quedarnos. Sin embargo, nosotros consideramos que hay algunos aspectos que no concordamos, los procesos democráticos internos, la participación de la militancia, que tendría que ser mucho más sostenida. Anhelamos sinceramente que haya una escuela de formación política. Entonces, esas cosas... Avanza es solo un vehículo de momento para llegar. No lo vemos como un vehículo, sinceramente no. Hemos hecho unos esfuerzos desde el mes de julio, agosto,
de poder colaborar mutuamente para ese fortalecimiento. Y los concejales, Luisa, los candidatos a concejales, que serían las personas que entran en principio cobijadas bajo el mismo partido político y por lo tanto se esperaría que con la misma ideología, las mismas posturas, ¿eso es así? ¿Los concejales están alineados con su visión política? Si llegan al consejo, ¿usted podría confiar en esos concejales que ejecuten parte de su propuesta? Llegamos a un acuerdo con Avanza, ¿no? Lo primero que dijimos, no imposiciones, y los acuerdos fueron de, como son 4 distritos, que ellos pudieran plantear 2 distritos y nosotros 2 distritos. Y obviamente dentro del marco de lo que proponemos, ¿no? Hacia el centro no nos incomoda, sinceramente, porque el planteamiento es similar. Yo vengo de un proceso cooperativo, de metodologías de trabajo en alianzas, por ejemplo, privado, comunitario. La construcción de vivienda de interés social que hicimos antes de ser concejala, que hice en la organización de Cooperativa Solidaridad, lo hicimos con la empresa privada. Tenemos desarrolladas metodologías. Entonces, cuando ellos nos plantearon, por ejemplo, temas como esos, ¿tienes algún inconveniente con la empresa privada? Ninguno. ¿Qué inconveniente vamos a tener? Ninguno, cuando la empresa privada es transparente, hace un trabajo correcto. Pero no habría riesgo de que usted llegara en eventual escenario a ser alcaldesa de Quito y de Avanza serían oposición los concejales. No puedo garantizar eso, ya ve que ni siquiera los propios partidos se puede garantizar, pero hemos hecho una propuesta interesante en ese sentido. Además, creo que al no haber ya la hegemonía por el cambio del método, que se lograba de alguna manera una hegemonía, una mayoría, o por lo menos se acercaba a esa mayoría. Va a haber más fragmentación. Va a haber más fragmentación, pero yo no le veo problema, no le veo problema. A mí me encantan los acuerdos, me encantan los consensos, me encanta. Pero cuando hay visiones de ciudad, por ejemplo, tan diametralmente opuestas como hay entre ciertos candidatos que se han sentado aquí y proponen, digamos, los temas son más o menos los mismos, del manejo de la basura, de la gestión de riesgos, la violencia, la inseguridad, etcétera, pero es el cómo en donde hay diferencias. Ahí, ¿cómo usted ha pensado en dialogar con este consejo que puede ser sumamente diverso si es que llega a ser alcalde? Estuve en el primer debate en la Universidad de San Francisco y el primero que me felicitó, por ejemplo, fue el candidato Patricio Alarcón. Él me dijo, Luisa, qué bueno, le oigo hablar de la empresa privada. Yo le digo, toda la vida he hablado de la empresa privada, tal vez no me ha escuchado. Los cómo hay que acordar los mecanismos. Creo que todos estamos de acuerdo con ciertos temas que hay que enfrentarlos, la inseguridad, la falta de trabajo, este tipo de cosas. Hay una agenda común en la ciudad. Me parece que de izquierda, derecha, centro, etcétera, estamos hartos de lo que está viviendo la ciudad y por lo menos hay unos 5 o 6 puntos que coincidimos totalmente todos. Intolerancia a la corrupción. De sus visiones. Eso es bueno para la ciudad, es muy bueno. Ahora, el cómo, sí es complejo. Por ejemplo, algunos dicen, tenemos que quedarnos con pocos trabajadores, hay que despedir a un montón de gente y cosas por el estilo, ¿no? Sí son diferencias importantes, pero se puede llegar a un disenso también con respeto. Y claro, ahí tienes que buscar las mayorías para poder caminar y avanzar. Así mismo en democracia, ¿no? Claro, es en democracia y es el arte también de la política. Tratar de que tus argumentos puedan ser convincentes y puedas en cierto momento lograr un apoyo. En vez de estar acordando por debajo, recibiendo chantajes, es decir, repartiendo acuerdos entre incluso oposición o partidos con los que ideológicamente puede estar distante, pero acuerdos sobre la mesa. Sí, en beneficio de la ciudad, por el bien de la ciudad, por el bien común. Voy a hacer ese esfuerzo, yo creo en eso. Ahí me graduaré ya de política. Luisa, ¿quién financia su campaña? ¿Cómo se financia? Eso es muy chévere. No dependo de grandes billeteras y eso me da a mí total libertad porque no voy a devolver favores. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Como hay una estructura de base fuerte, pues salen los palitos, salen la tela para las banderas, se va imprimiendo lonas. Yo imprimo 3, yo 2, yo 1. Te regalan ahí algunos miles de cajas de fósforos. Hay amigos de imprentas también pequeñas que dicen manden el arte y imprimimos. Hay compañeros que se turnan en el traslado de la candidata, tienen autos, un día aparezco en un carro, otro día en otro carro, es muy, muy, muy chévere. Y como tenemos enormes, más bien dicho, amigos enormes en conocimiento,
Entonces tengo una asesoría espectacular. Pero no tiene que pagar asesores. Es decir, No, la gente que no hace video, necesariamente. que hace en comunicación. Bueno, sí, en comunicación sí, porque es un trabajo muy especializado, no quiero decir que el resto no. Por ejemplo, la asesoría para el plan de trabajo, para las propuestas, claro que sí. Pero lo otro, claro, implica todo esto, ¿no? Ahora estamos Luces, en un medio cámaras. y acción. Sí, claro, Incluso acompañamiento, a producción, veces gestión de diseño. medios. Sí, claro que sí. ¿Cuánto cuesta su campaña? ¿Cuánto costará? No me pregunte eso. Una cifra de tener así al ojo, que les he preguntado a todos los candidatos quién les financia y cuánto cuesta. Bueno, es que es como cuando fui dirigente social, el exalcalde Moncayo me decía, Luisa, tienes que valorar la minga, y era verdad, ¿no? Parecido a eso. Claro, pero cuando les entré, digamos, entre la entrega de flyers, etcétera, ¿a qué No, monto eso no llegará? tenemos, no, eso no tenemos. O las impresiones que usted dice, por ejemplo, de las de imprenta, o sea, o en efectivo hay algunos candidatos que nos han dicho que han hecho cenas de adhesión, cócteles, para que la gente dé este monto y recauden fondos. En el caso suyo, ¿cuánto? Bueno, nosotros hicimos una mañana deportiva, hicimos chancho solidario, que es fascinante. ¿Qué más hicimos? Una cena navideña con los dirigentes populares también. En las que donan, ahí donan para su No, campaña. en esa cena no donaron nada. En las otras actividades, sí, no sé, llegará a unos $15,000. Toda la A campaña. unos 20,000, creo que sí. Hablemos un poco de su propuesta, Luisa. La principal preocupación de los quiteños es la seguridad. Hay algunos datos sobre esto. Uno de esos es la encuesta de Quito Cómo Vamos, que revela que 39.9% de los quiteños le ponen como en primer lugar a esta preocupación. Y el 82% de la criminalidad se encuentra en 5 zonas. Eugenio Espejo, Quitumbe, Eloy Alfaro, Manuela Sáenz y La Delicia. ¿Tiene usted una propuesta concreta de prevención en estas zonas? Viniendo de la práctica de la organización social, de usar a la solidaridad como un instrumento efectivo para cuidarnos entre nosotros, mi primera propuesta es que la solidaridad se extienda en toda la ciudad. No importa que vivas en el Rancho San Francisco, en La Coruña, en Guamaní, no importa. Es necesario que volvamos a entender que la solidaridad es intrínseca al ser humano, que no es de propiedad de los pobres, que necesitamos volver a vernos, a conocernos, a ayudarnos. Entonces, ese tejido social es súper importante. ¿Cómo vamos a trabajar eso desde el municipio? Con campañas educativas, nuevamente fortaleciendo nuestros valores, recordando que sí somos solidarios, que sí somos participativos y que eso es bueno para nosotros. Adicionalmente, tenemos que construir una ciudad inteligente. Es necesario las cámaras, es necesario las alarmas, los botones de pánico, dónde ponerlas en el espacio público, en las terminales del transporte que los chicos, que la gente utiliza, en el taxi, necesariamente a las salidas de los colegios, y en ahí el habló espacio usted, público. Lisa, perdón que le corté, pero usted habló en el debate de la necesidad de que haya una policía metropolitana afuera de las escuelas. Sí, no ahí mal. quiero aclarar, me faltó precisar, es policía barrial, es policía barrial, claro, metropolitana. Claro Creada que sí, con coordinación creada. del municipio bajo Sí. ciertas lógicas. ¿Cómo funcionaría esta Policía policía? civil, no va a cargar armas, no. Eso le corresponde, como bien usted ha manifestado, al gobierno nacional. Pero la policía civil barrial metropolitana, de hecho, nos va a ayudar muchísimo. Esta policía actualmente, ¿qué es lo que está haciendo o estaba haciendo? Controlando el comercio autónomo y cosas así, a veces inclusive Pero yendo no sobre es la esos policía derechos. metropolitana que estaba revisando los Ellos son comercios. agentes. Sí. Pero es de esta la que funcionaría fuera de las colegios, A o ver, es una nueva institución. Es un nuevo proceso, pero con lo que tenemos, ¿sí? Porque una cosa son los agentes de tránsito y otra es la policía metropolitana, ¿sí? Que Ya hacen con control ellos. también, ¿no? Sí, que hacen control, pero ahora lo que tendrían es que darnos seguridad. ¿Y serían estos agentes los que trabajan o desde los propios barrios se crearía en cada barrio una nueva? No, los propios que no son agentes, son policías porque los agentes son de tránsito. Sí, tendrían otra función, nada más. ¿Cuál es la función? Estar en el espacio público, estar en el barrio, coordinar con los comités barriales, estar a la salida de los colegios, que es ahí donde también tenemos estos problemas de droga, etcétera. Dar esta seguridad, llevarán toletes, llevarán gas, siempre una radio para coordinar con la Policía Nacional. Entonces, si tenemos un circuito
con una tecnología que esté coordinando con el ECU 911, la Policía Nacional, la Policía Barrial y los comités barriales, creemos que vamos a estar muy fortalecidos, ¿no? Sobre todo en estos sitios donde usted ha mencionado. Y claro, me llamó la atención Quitumbe, me llamó mucho la atención. Y ya, son los puntos calientes, entonces, donde más habrá este tipo de seguridad. ¿Y mecanismos de seguridad. prevención? ¿Cómo se trabajará en prevención con los barrios? Usted mencionaba cuando hicimos el corte tejido social, reconstrucción del tejido social. ¿Cómo el municipio podría convertirse en un coordinador de esta reconstrucción y cómo los barrios participarían activamente para este trabajo preventivo y evitar justamente que las bandas de crimen organizado se tomen los barrios que ya se está viendo mucho, sobre todo en el sur de Quito? Es una súper buena pregunta. Usted sabe que la delincuencia crece por un problema estructural llamado pobreza. No estamos justificando, pero la pobreza atrae los peores males, ¿no? De ahí sale el alcoholismo, la delincuencia, la drogadicción, es terrible. Entonces, para eso también tenemos propuestas de fondo, porque tenemos ahí una cifra ambiciosa para generar fuentes de trabajo. Pero, ¿qué más vamos nosotros a hacer? Recuerde la experiencia de Medellín, lo que hizo este alcalde, Fajardo, me parece que era, llevó centros de desarrollo comunitario, acercó las artes, la cultura a los barrios más pobres. Ahora nuestros adolescentes, nuestros niños no saben qué hacer con el uso del tiempo libre. Pues fíjese que cuando fui concejala propuse justamente estos centros de desarrollo que se llamaron en su momento, ya hasta me olvidé, centros de desarrollo. Luego Casa Somos. Eso que hay algunas que todavía están funcionando, ¿no? Pero con poco presupuesto. Hay que poner presupuesto, hay que crear más, pero también hay que usar la infraestructura existente. Tenemos un sinnúmero de casas barriales desocupadas, las mismas instituciones públicas de educación, las ligas barriales, que acuérdese que antes eran deportivas y culturales. Yo digo, donde haya una cancha de fútbol debe haber un centro cultural. Entonces, nuestro sueño... Con instructores, Luisa, porque más allá de la infraestructura hay esta falta, ¿no? De que a veces queda la infraestructura y termina botada ahí porque no hay estos instructores. Tenemos otra metodología. ¿Cómo funcionaría? Tenemos otra metodología. Así brevemente, ¿cómo sería? Mira, me escriben por interno y me dicen, Luisa, por favor, cambia el horario de los museos. Los museos se abren de 8 a 4 de la tarde, no podemos ir nunca. El trabajo de los trabajadores culturales tiene un horario especial. Es de 4 en adelante y los fines de semana. Eso yo lo tengo clarísimo. Regresa el tema de la inseguridad, que ha sido, de hecho, algunas de las propuestas de varios candidatos es reactivar el Quito nocturno, ¿no? La tarde y noche de Quito, porque 7 de la noche ya no encuentran ni restaurantes en Quito. ¿Hay alguna propuesta concreta? Sí, nuestra propuesta es el transporte 24/7 en zonas culturales y comerciales, zonas productivas, de turismo, 24/7. Hemos conversado con los transportistas y hemos preguntado cuánto nos costaría esto, y ellos han dicho, cuando es específicamente en ciertas zonas, el costo es bajísimo, es posible sostener la propuesta del 24/7. Eso significaría que solo el transporte se mueve por esas zonas, pero ¿cómo ahí haría la gente que vive ya en zonas más alejadas para poder ser parte de esta activación cultural? No se podría movilizar. ¿No es una trampa ahí de que nos movemos en 5 cuadras y no más? No, porque sí se pueden conectar, e inclusive el transporte privado que da servicio público nos hace propuestas de dar de forma gratuita el transporte en los barrios más alejados. Es muy interesante la propuesta. ¿Y con qué financiamiento si es gratuito? O sea, el financiamiento del municipio. No, de ellos mismos. Bueno, el transporte público, por supuesto, lo paga el municipio y lo tiene que subsidiar de acuerdo a la Pero para los otros que usted dice que pueden ofrecer para ciertas zonas gratuito, ¿el transporte cómo funcionaría el financiamiento? Pagado por el municipio, por supuesto que sí. Esta propuesta de activar Quito en las noches, de prevención, para trabajar en prevención en los barrios, ¿con qué vendría atada en la relación ya con el gobierno nacional? Porque también el alcalde de Quito tiene un rol político. Su relación con el presidente Lasso en este momento, si llegara usted a ser alcaldesa, ¿cómo sería? Una relación de gobierno a gobierno. Es el gobierno nacional y acá es el gobierno local. Lo que yo privilegio es la ciudadanía, no mis intereses políticos ni mi agenda personal. Es una relación cordial de gobierno a gobierno. La exigencia, además de decirle, tiene que poner las asignaciones, tiene que poner lo que corresponde, dotar de lo necesario. Y recuerde usted que Quito es la única ciudad que paga una tasa por seguridad. Entonces, es llegar a convenios con el gobierno donde acordemos claramente
¿Qué es lo que nosotros podemos poner? Si la gasolina, si el mantenimiento de las UPCs, esta relación que estamos planteando. Yo creo que al gobierno le va a encantar la policía barrial metropolitana. ¿Cuántos policías barriales metropolitanos tendría la ciudad? Yo digo, deberíamos arrancar con unos 2.000 al menos y luego ir viendo cómo nos va. Yendo a o recurriendo a la orientación de este mapa caliente que llaman, ¿no? Entonces, ¿dónde más necesitamos por ahora? Pero como también va a haber otra política pública de estos centros de desarrollo comunitario, para prevención. Cómo se va, claro, a generar trabajo. Y en el tema de la prevención también es súper importante que a través del arte, porque yo creo mucho en el arte y la cultura, me encanta, los mimos, el teatro, el mismo canto, nos tienen que ayudar a los niños, a las mujeres, a través de campañas educativas, cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo caminar por sitios seguros, cómo darnos la mano en el transporte, cómo llevar nuestros artículos, en fin. Es decir, con campañas educativas también se puede hacer mucha prevención. Y hablando de la violencia de género, que es donde también yo le quiero poner mucho énfasis, ¿no? Ya de la experiencia personal tengo que comentarle, yo fui madre adolescente y también viví cierta violencia doméstica. Yo salí de eso y entiendo perfectamente cómo es ese trabajo. ¿Cuál sería su propuesta principal sobre eso? Integral, totalmente integral. Apoyar a las ONGs, a las fundaciones que tienen casas de acogida. No hay que crear nada ni inventarse nada, sino tener convenios para poder actuar de forma inmediata. Cuando una mujer es violentada, necesita ser acogida inmediatamente con sus hijos, con sus hijas, sobre la marcha, ¿no? Primero, luego viene la parte legal, inmediatamente la contención emocional para que te puedas sostener y luego de eso la generación de trabajo. Entonces logras independencia emocional, sales de esa codependencia que sí te lleva un largo tiempo, pero si ya tienes también ingreso económico, pues estás al otro lado, ¿no? Luisa, no quiero dejar de tocar un tema que ahora es muy preocupante en el contexto de crimen organizado que vive el país. Esta cooptación de las bandas de crimen organizado hacia la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ya lo hemos visto. ¿Qué medidas de prevención tomaría el municipio para que esto no ocurra con esta policía que usted propone, estos 2.000 agentes que usted propone en la ciudad para hacer ciertas labores de control? ¿Cómo podría el municipio garantizar que no sean cooptados por los propios vendedores, por ejemplo, de droga fuera de los colegios y terminen jugando un poco en contra, ¿no? Es delicado lo que usted plantea y es real. Hablaba con un experto en seguridad y decía que los más vulnerables a ser corrompidos están como en un filito, ¿no? Es la misma Policía Nacional. Por la relación cercana con el crimen. Sí, exactamente. Entonces, la propuesta de este experto que me gustó muchísimo es de que tengamos una escuela permanente de formación de la Policía Civil Metropolitana, de tal forma que no sea solamente en cuanto a dar seguridad a la gente, sino una capacitación que les recuerde todo el tiempo cuál es su misión, cuál es su tarea, cuáles son los valores que tiene que todos los días repetirse, ¿no? Para poder dar ese servicio. A mí me gustó mucho el enfoque. Entonces, claro, si tienes una propuesta integral, que es esto de las cámaras, el tejido social, la formación de la policía, la relación cordial y correcta con el gobierno nacional, yo creo que vamos a pasar a otro momento. Luisa, no quiero dejar de tocar un tema que a veces pasa un poco desapercibido, pero que ya lo que ocurrió en La Gasca y en la comuna nos enseñó que es fundamental que haya gestión de riesgos. Y aparentemente en la ciudad no ha habido un plan concreto, una ciudad que está además bordeada de quebradas, con laderas, etcétera. ¿Cuál sería su propuesta principal para gestionar los riesgos en la ciudad? Primero, actualizar el mapa que sí existe, ¿no? Que está identificada claramente dónde están los riesgos. Primero eso. Segundo, volver a revitalizar la ciudad para que la gente vuelva a vivir al centro, vuelva a vivir en sitios como la 10 de agosto, la misma Amazonas, en fin, porque mire cómo va la gente en su búsqueda del derecho a la ciudad, pero va subiéndose a las montañas. Y ahí tenemos muchísimo riesgo. Cuando se habla de regularización de barrios, fui una de la proponente de esta ordenanza, y ahí obligatoriamente exigíamos que nos den el informe técnico de riesgos. Porque ¿quiénes? Claro, los técnicos. ¿Pero para qué? ¿Para construir en ciertas zonas o para qué es para este informe? regularizar un barrio, ¿no? Porque la gente más pobre se pone en los sitios más complejos. Entonces es riesgo mitigable, no mitigable, y eso es determinante. ¿Y eso significa también que hay ciertos barrios que tendrían que ser relocalizados? Sí, necesariamente.
Cuando tienes 30 edificios abandonados en la Mariscal, cuando tienes a una 10 de agosto casi botada, cuando tienes una Santa Prisca donde no vive nadie, yo no entiendo cómo es que la gente se sube a las montañas cuando puede volver a ser residencia a la ciudad. Recuerde además que necesitamos 400,000 usuarios en el metro. Si nadie vive por donde pasa el metro, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí estamos, ¿qué plan sería? Ahí estamos planteando incentivos para los dueños de las casas de estas zonas para que puedan concordar con los constructores, con la empresa privada y hagan vivienda de interés social donde la gente vaya y tenga espacios que están totalmente servidos, infraestructura completa. ¿Y por qué no se están elegido ocupando? al frente. La gente se ha ido porque... Inseguridad. Bueno, no solo. Una de las razones de la 10 de agosto que empezó a vaciarse es de que el servicio de transporte es totalmente longitudinal y no tienes los ejes transversales para conectar. Nosotros tenemos ahí una propuesta para conectar eso, ¿no? Además, si se fija, va a la 10 de agosto y encuentra unas pencas espantosas, como en la Marín, como en la Avenida Maldonado. Vamos a quitar esas pencas, nos han tratado como a ganado. Hay que hacer unos jardines bellísimos, yo ya me imagino eso. Las ciclovías para el uso de la bicicleta, del scooter, que sea hermoso de nuevo. Claro, recuperar el programa de la Bicicú. Este ministerio que fue de Economía, que está botado ese edificio, el edificio en la 10 de agosto. Hagamos ahí una ancla, ¿no? Una ancla económica, ahí está para hacer la inversión de la empresa privada. El gobierno le debe al municipio el 10% del IVA. Yo le voy a plantear, vea, señor gobierno, ya no me dé eso, deme propiedades del Estado que están en el centro histórico para hacer hosterías, cafeterías, para... Y ahí es donde entrarían estas alianzas público-privadas. ¿Cómo funcionaría? Necesariamente. ¿Cómo se decidiría quién concesionar? ¿O serían concesiones? ¿Cómo funcionaría? Pero déjeme terminar la idea, es que usted me hace emocionar mucho. Y como tengo tantas ideas buenas, entonces... Lo de las quebradas, eso es súper importante. La norma dice, no puede usted construir ni vivir sino a la distancia de 15 metros en el caso de la quebrada. Eso dice el COTAD. Y a 50 metros en el caso de los ríos. Pero mire, cómo ha crecido la ciudad de forma tan desordenada, y ahí sí yo responsabilizo a las administraciones de hace 40 años, no solamente las dos últimas. Cómo han dejado que el sur crezca sin planificación, que Calderón crezca sin planificación, y ahora los valles también sin planificación. No más. Tenemos que pensar al 2040, al 2050, definir grandes vías, proteger el sistema de quebradas porque son cauces naturales. No, lo de la Gasca es absoluta irresponsabilidad de quienes tenían que monitorear. Ahora, teniendo tanta tecnología, hay que poner pues el monitoreo que te vaya diciendo que el agua está subiendo. Y los expertos en riesgo advierten que hay zonas específicas que podrían estar ahorita en riesgo, ¿no? Sí, en Caupicho, a mí que me encanta hacer limpieza de quebradas, porque vengo de eso también, usted conoce mi experiencia, recuperamos la quebrada Ortega y el Carmen, 10 años de Minga. Nuestra campaña se ha basado en eso para decir, no solamente quien vive al borde es responsable, es la ciudad entera. Vamos a crear institucionalidad y presupuesto. Yo propuse la declaratoria de Patrimonio Cultural, Natural, Paisajístico, Histórico. A las quebradas. A las quebradas. Pero no han dado el paso de crear institucionalidad, presupuesto y por lo tanto también funcionarios dedicados a eso. Y otro aspecto que fue impresionante cuando estuve en la Cámara de la Industria de la Construcción, me hacían conocer, Luisa se ha fijado que hay en algunos sitios fugas de agua, sí. ¿Cuál es la razón? Y hay vetustés en ciertos sectores del alcantarillado muy antiguo. Eso tenemos que cambiar, hay fugas de agua y eso también provoca este tipo de desastres. Nosotros sí hemos pensado en eso y tenemos ese plan. Para trabajar también en el alcantarillado. Claro, y sueño, y ojalá usted, que es más jovencita que yo, logremos ver las aguas del Machángara limpias. Vea cómo está Cuenca. Y para eso se supone que está el proyecto Vindobona, que tiene como estos cuestionamientos sobre cuánto se está pagando y para qué. Hay algunas propuestas de hacerlo público-privado, de cambiar los montos, de que no necesita algo tan grande. ¿Cómo ve usted este proyecto? Primero, que sea un proceso transparente. Y yo también pensaría que tiene que ser con inversión extranjera y además con gente que sepa hacerlo, con la empresa privada. Tal como está, no está funcionando. No, yo no creo, porque ahí ha habido cosas no muy claras. Cuando estuve concejala se pudo en esa alcaldía construir 2 plantas de tratamiento de agua y están funcionando bien. Porque justo estas urbanizaciones que están ahí, bueno, fueron urbanizaciones, pero sí, porque también son fábricas las que contaminan el Machángara. Vea, esto está una cloaca, es una vergüenza para la ciudad, ¿no? Hay que hacer eso, no importa cuántas administraciones se necesiten, porque es un proceso largo, pero alguien tiene que comenzar. ¿Con qué habría que empezar ahí?
¿cuál sería su primera acción con respecto a eso? La limpieza de aguas y al mismo proyecto, ¿no? Sí, claro, revisar cómo está el proceso y sobre la marcha y lo que nos alcance. Como ahora hay tantos pro descontaminación del globo, del planeta, entonces hay bonos verdes, hay fondos internacionales que no te cuesta nada. Cuando hay transparencia, sobra la plata. El manejo o el tema de la relación entre el municipio y los vendedores informales, ¿cuál sería su propuesta con respecto a eso? Hemos visto lastimosamente imágenes, no solo pasa en Quito, pasa en Guayaquil, pasa en otras ciudades, de los agentes de control metropolitano golpeándoles, quitándoles su mercancía. Y a la vez hay estos cuestionamientos de que ocupan ciertos espacios, por ejemplo, en el centro histórico, que no deberían ser dedicados para ese tipo de comercio. ¿Usted qué plantearía con respecto al comercio informal? He podido estar en algunas ciudades del mundo y he visto que el comercio informal está, que los artistas populares están en el espacio público y no pasa nada, pero cuando hay regulación y hay orden, cuando tienes levantado un inventario del espacio público, ¿para qué sirve? Yo levanté ese inventario cuando fui concejala y veo que unos espacios sirven, por ejemplo, para las artes, porque tienes una mínima infraestructura donde conectar un cable, etcétera. Hay otros espacios que sirven para vender artesanías, la gastronomía también. Y hay ciertos mercados que se ubicaron. Hay 2 mercados artesanales en la Mariscal, más o menos, del otro está sí, igual. Pero no está mal que el Boulevard Naciones Unidas pongan ahí sus souvenirs. ¿Pero cómo sería? O sea, ¿se podrían concesionar, no sé, casetas, primero, estos espacios no que se construyen? No hace falta. Son ferias temporales, es el comercio que inclusive puedes darle permiso y le dices, camine de aquí 2 cuadras todo el santo día, eso es su espacio, camine, ¿no? Porque hay una experiencia bien potente en el proceso de Moncayo, que a todos llevaron a los BBB, pero había un señor que vendía estas hojas de afeitar y tabacos. Le pusieron en un local y obviamente no vendió nada. La lógica no es la misma de acuerdo al producto, ¿no? No, exacto. Entonces hay que entender eso. No, por eso le das permiso a las 2 cuadras, entonces está, sube y baja y no hay problema. Y no hay cosa más linda que encontrarse también con un artista popular, los famosos lagarteros que les llaman. Yo veo uno y me pongo a cantar con ellos, pero y es que eso le da vida a la ciudad. Quito necesita volver a recuperar el alma, el espíritu. Es como que se fue a algún lado, ¿no? Porque no hay nada de esto. Propuse la declaratoria de patrimonio a las bandas de pueblo. Y qué lindo sería tener acá abajo en la Carolina ahí sonándola. Nos va a devolver las ganas de vivir. Las orquestas en vivo, donde nuestros viejitos que van a las piscinas municipales y además los trabajadores de la cultura tendrían trabajo. Son los más precarizados además, ¿no? Entonces el comercio autónomo yo creo que vamos a disminuir a la mitad cuando generemos trabajo. Entonces esa mitad vamos a regularizar, vamos a identificar. ¿Cómo sería su propuesta para generar trabajo? Tenemos 3 fuentes, es que son las 3 importantes, rapidito. A ver, primero vamos a crear una caja de fomento productivo. Esto es posible, la ley nos permite, son programas de desarrollo productivo que la Banca Internacional está esperando. ¿En qué consiste? Es para la generación de tu primera empresa, no tu primer empleo. ¿No? Entonces, como esto, por ejemplo, aquí tienes ¿cuántos trabajadores? 2, 4, 6. Presenta el proyecto y dice, este es mi proyecto comunicacional, revisamos que sea sostenible, cuánto requieres de crédito, perfecto, te damos el crédito, acompañamos ese proceso para que les vaya bien en su empresa. ¿Fondos del municipio? Fondos internacionales administrados por el municipio, okay. Sí, y por eso podemos poner la política crediticia también. Y con interés bajo, me imagino. Interés bajo y dependiendo del con monto. Respecto a los bancos. Claro, por supuesto. Y dependiendo del monto, 1 o 2 años de gracia, ¿no? Y entonces el municipio se va retirando. Más que una inversión económica, es una inversión social. Necesitamos que la gente vuelva a creer en que la institución le puede respaldar. La segunda fuente es la economía solidaria. Antes de que pase a la segunda fuente, ¿cómo se garantiza la transparencia ahí? Porque ha habido denuncias, por ejemplo, con Quito, que entrega fondos y que se les deja fuera a los participantes de los fondos porque no presentaron la copia del IES, que el propio IES no tenía porque no tiene afiliados. No tengo afiliados, no sé, deme una copia del IES, pero no tengo afiliados porque soy un emprendedor solito. Digamos, estos procesos que parecen tontos, pero que limitan muchísimo a los emprendedores. Y con Quito ha tenido denuncias del manejo de los fondos. Primero, eso no fue un proceso, no lleva a nada. Para mí eso fue financiamiento para algún candidato que está ahora para concejal. Le digo sinceramente, lo nuestro es una banca de segundo piso
que va a utilizar la infraestructura del sistema cooperativo financiero. Pero la transparencia, ¿cómo se garantiza? Así pues, con esa infraestructura, porque yo no voy a ser la que da el crédito, ni ningún funcionario municipal. Lo va a hacer el sistema. Porque normalmente hay comités que se reúnen, la persona que está aplicando al crédito cuenta su proyecto, explica su plan de financiamiento. Va a haber dos calificaciones. La primera en Conquito respecto de la propuesta de la empresa, del proyecto, para decirle no, o sea, no cabe este proyecto, no te va a ir bien, porque los indicadores dicen X, Y, Z. Entonces ahí es la primera calificación, ¿ya? Pero del proyecto. Y la segunda, el sistema financiero experto, que te va a decir califica, no califica. El retorno es lo importante, sí, pero aquí también necesitamos ayudar a la gente. Claro, el acompañamiento. Por eso el municipio es socio. Yo mismo voy a garantizar, porque claro, han habido emprendimientos de jóvenes, sobre todo esto está dirigido a jóvenes. A mí me duele que quieran irse del país. He conversado con varios, nos dicen, ni siquiera nos quieren arrendar un local cuando nos ven jóvenes. ¿De dónde van a pagar? ¿Cómo van a pagar? El sistema financiero no nos da el crédito y el municipio es un desastre, no entrega permisos. Entonces, ese proceso es completo para que puedas emprender tu primera empresa. Se nos va acabando el tiempo, Luisa. Brevemente para cerrar, no quiero dejar de preguntarle sobre la invitación que hizo Pedro Freile cuando estuvo sentado acá. Dijo que él va a ganar las elecciones y que le va a invitar a usted, entre otros candidatos, a ser parte de su equipo. ¿Usted aceptaría ser parte del equipo de Pedro Freile si ganaría la alcaldía? No aceptaría porque he copiado varias de mis propuestas. Ah, no me diga. Sí. Sí, he copiado. ¿Y usted invitaría a algún candidato a ser parte de su equipo? Si es que usted llegaría a ser sin duda, por supuesto que sí. Yo creo que hay ideas valiosas y también buenos técnicos. ¿A quiénes le invitaría? A ver, veamos. A Jessica le invitaría. Me parece que tiene buenas intenciones. A ratos creo que le usan y eso no está bien. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el mismo proceso que pasó al votarle a un alcalde. Ahí quien tenía que intervenir con fuerza si esta persona era corrupta o no, es la Fiscalía, es la Contraloría. Pero quiero aprovechar este espacio para decir algo sinceramente. Yo creo que ha actuado con irresponsabilidad el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, al dejar participar a una persona que está en duda sus derechos políticos. Estamos hablando del señor Yunda, que posiblemente no podría posesionarse porque hay una sentencia que está por ser ejecutoriada. Imagínese qué es lo que le va a pasar a la ciudad. Lo cual podría implicar que un concejal se convierta en alcalde de Quito. Podría pasar. Lo cual no es correcto, porque cuando la población vota por un plan, ¿no? está votando porque está pensando en que eso va a pasar. Un concejal es un concejal. Eso es muy grave. Lo otro es que pongan al segundo o a la segunda que siga en votación. Ahí hay un vacío legal, lo cual también no hay marco legal para eso. Y lo tercero es volver a llamar a elecciones. Entonces, y yo sí le hago pensar a la ciudadanía, esto que no han cortado a tiempo, si es que había que hacerlo, es de una responsabilidad enorme. La ciudad ya no da más para eso. Esta administración ha sido un show absoluto, pero así sin un poquito de piedad. Post pandemia la gente tiene hambre, necesita trabajo, no solo el sector popular, la clase media, con 2 títulos masterados, no encuentran trabajo. ¿Cómo es que no les duele? No, pues sí, es posible. Es una situación complicada y algunos candidatos que se han sentado aquí han hecho exactamente el mismo pedido. Yo sí creo que usted hace. Es importante que en su medio esto se lo diga. Más allá de las diferencias ideológicas, es irresponsable lo que está pasando. No puede ser. Entonces hay que llamar la atención también a la ciudadanía. No por ser el más popular es el que representa una agenda popular o al sector popular. No es así. Claro, o sea, puedo contar un buen cacho, yo reconozco talentos, eso está muy bien, pero se necesita más. El talento de contar bien cacho. Claro, porque también se requiere saldo, cualquiera lo hace. Eso es así. Luisa, ya para cerrar, se nos quedan algunas preguntas, pero ¿qué va a hacer usted si es que pierde? ¿Cómo ve su futuro político? Mire, el principal objetivo por el cual yo estoy participando es que se termine de entender de una vez que esta es una sola ciudad, una sola, con distintas realidades, identidades y necesidades. Eso sí, dejar de lado una agenda social, la agenda de otros sectores, de la economía solidaria, de los comerciantes,
inclusive de la academia, de pequeños profesionales y constructores, no está bien. A mí me parece que el sector empresarial grande, que las cámaras tienen todo el derecho de plantear su agenda, es correcto, pero no pueden imponerse. Tienen que necesariamente incluir a este otro sector. Quito siempre ha sido progresista. Aquí no hay una brecha enorme de ricos y pobres. Y también terminar con esta polarización, este odio. No más, no más. Nos ha afectado demasiado, demasiado. Estamos sufriendo mucho por eso. ¿Qué va a hacer si pierde? ¿Qué voy a hacer si pierdo? A seguir sirviendo a la ciudad, como siempre lo he hecho. Desde el sistema cooperativo, a seguir construyendo vivienda de interés social, generando un montón de empresas de economía solidaria, porque si es que no llegara, vamos a exigir que se cumpla la ordenanza que obliga que el 10% de la contratación municipal se contrate al sector. Son 60 millones de dólares anuales. ¿Seguirá en política? Claro, política toda mi vida hasta que cierre mis ojos. ¿Volverá a postularse en otra elección? Hasta que terminen de entender que la agenda popular debe ser incorporada. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luisa, por haber estado aquí. Pero bueno, vamos a ganar, vamos a tener la primera alcaldesa mujer. ¿No le parece lindo? Si es que eso pasa, nos encantará volverla a tener aquí. Yo cuento con su voto y el de ustedes también. Muchas gracias, Luisa, por haber estado también. aquí. Esta fue la conversación con Luisa Maldonado y es candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza. Pueden ver esta entrevista y las otras en gk.city.